incline su cabecita, cierre sus ojos y hable con el Espíritu de Dios y dígale: necesito que hoy tu palabra sea impartida profundamente en mi ser. Háblame, Señor. Quiero entender y comprender tu bendita palabra. Quita de mi mente todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo y lo llevo cautivo en obediencia a Cristo, para que mi mente esté abierta, sensible, diligente para recibir y atesorar en el corazón este buen tesoro. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Quiero comenzar haciendo lectura de dos textos de la palabra. Todos los textos que voy a leer hoy están basados en la Reina Valera 1960. Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Note que aquí hay una expresión. Jesús sabía, esto es importante, Jesús sabía que se estaba prácticamente ya acercando la hora de transicionar. ¿Qué transición se iba a dar en Jesús en ese momento? La transición de pasar de este mundo al Padre, ¿sí? De este mundo al Padre. Entonces ahí vemos el concepto de transición. Y en Mateo 28, versículos 18 al 20, vamos a leer también ese versículo que es muy conocido. Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Ahora quiero que note lo siguiente. El primer texto que leímos de Juan capítulo 13, versículo 1, habla de la transición que estaba a punto de experimentar nuestro Maestro, nuestro Salvador. Pero la segunda cita bíblica está enfocada en la transición que pronto iban a experimentar los seguidores de Jesús, los discípulos. Ellos estaban acostumbrados a seguir a todas partes a su Maestro, pero ahora se iban a enfrentar a otra realidad. El Maestro se iba para el Padre y ahora ellos iban a ser enviados. Iban a ser enviados y tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Diga conmigo: esto es transición. Las transiciones no son fáciles, y máxime cuando de pronto no nos preparamos para ellas. Y quiero decirte que lamento mucho que vivamos en una cultura que no nos prepara para las transiciones. Estamos en un mundo donde estamos sobresaturados de herramientas, materiales, videos, entrenamientos, coaching. ¿Para qué? Para ascender al éxito, solamente para lograr los sueños, pero no nos entrenan para cuando hay que hacer cambios, ¿sí? No nos están entrenando para eso. Y por eso entonces, cuando nos aboca la vida a un cambio, nos descalabramos y enfrentamos cosas dolorosas. Mire, Jesucristo sabía que su tiempo sobre la tierra estaba llegando a un final. Y qué bueno que nosotros también fuéramos conscientes de eso, porque a veces vivimos como si toda la vida vamos a estar con el mismo trabajo, toda la vida vamos a estar con la misma situación financiera, como que nos acostumbramos a un statu quo, y resulta que estamos en una vida que es dinámica, y gloria a Dios por eso, que la vida es dinámica. Entonces tenemos que aprender de nuestro Maestro. Tenemos que saber, comencemos por ahí, tenemos que saber que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar cambios. Tarde o temprano vamos a tener que transicionar.
En un cierto momento Jesús se encontraba en una transición de mayor envergadura. Esta transición, porque él tuvo varias transiciones, pero esta que leímos en Juan 13 es una transición de gran envergadura, porque ya ahora él definitivamente se va a ir. Físicamente ya no va a estar aquí. Se va a ir para estar con el Padre para siempre. Él sabía que iba a ser sacrificado en una cruz. Él sabía que iba a padecer mucho en las manos de los romanos a causa del rechazo de su propio pueblo, los judíos. Pero también sabía de la gran necesidad que apremiaba frente a esta transición que él experimentaría, de preparar y de entrenar a los suyos para la transición a la que ellos también serían abocados. Mis hermanos, las transiciones de una u otra manera generan momentos críticos. Y si no nos preparamos para enfrentar con la actitud correcta una transición, pues más crítica va a ser esa transición. Ellos, los discípulos, tenían que seguir adelante. Ellos no podían, ahora que su maestro físicamente iba a irse, ellos no podían quedarse ahí estancados o petrificados o muertos de miedo. Todo lo contrario, ellos tenían que asumir también un paso hacia la transición. Pero la responsabilidad principal de entrenar y preparar y ayudar a estos discípulos a transicionar era ¿de quién? ¿De quién? Del Señor, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Por eso es que podemos aprender muchísimo de nuestro Maestro cómo transicionar, porque Él lo hizo con sus 12 y lo sigue haciendo también con nosotros, ¿sí? Lo sigue haciendo con nosotros. Él nos sigue entrenando. Lo que pasa es que a veces nosotros no le prestamos atención a las señales que Él nos está enviando para prepararnos. A veces nos hacemos los de las orejitas gochas, a veces nos volvemos insensibles, y cuando ya abrimos los ojos estamos frente a un nuevo escenario para el cual no nos sentimos preparados. Juan 13 habla del discurso de despedida de Jesús, y yo quiero dejarle una primera tarea. Voy a dejar varias tareas en esta semana. La primera tarea es que lea por favor todo el capítulo 13 de Juan. Usted va a encontrar allí un discurso de despedida prácticamente hermosísimo que el Señor le hace a sus discípulos. Y ese discurso el Señor lo sella con una solemne acción. ¿Saben cuál? Lavarle los pies a sus discípulos. No hay mejor manera de entrenar a estos discípulos hacia una transición que Él, siendo el Maestro, siendo el Señor, se convierte en el esclavo de todos, en el doulos de todos, ¿sí? En el servidor de todos. Ahora, uno en la Biblia encuentra en varias ocasiones tremendos discursos de despedida, que le gustara o no le gustara a quien lo recibía, abocaba o activaba inmediatamente una transición. Vemos por ejemplo el caso del discurso de despedida de Moisés. Usted puede leer ese discurso en los capítulos 31 al 33 de Deuteronomio. 31, 32 y 33. 3 capítulos. Ese es el discurso de despedida de Moisés. Vemos también el caso, por ejemplo, del discurso de despedida de Josué en el capítulo 23 de su libro, el que lleva su nombre, Josué 23 y Josué 24. Ahí donde está el famosísimo versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Lea por favor esas citas bíblicas en esta semana. Ahí está el discurso de despedida de Josué. Pero también tenemos el discurso de despedida del apóstol Pablo, específicamente a la iglesia de Éfeso. Es un discurso que cuando uno realmente se concentra en las palabras del apóstol, a uno le da ganas de llorar. Y de hecho, los que lo escucharon en vivo y en directo lloraron y lo abrazaron, porque sabían que nunca más lo iban a volver a ver, por lo menos aquí en la tierra. Es un discurso bastante profundo, el que encontramos allí en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ahora, a partir de Juan capítulo 13,
vemos al Señor Jesucristo concentrado en darles a sus discípulos las últimas instrucciones mientras Él estaba con ellos. Jesús sabía que el tiempo que le quedaba ya era supremamente corto y necesitaba utilizarlo al máximo bajo el propósito de entrenarlos para la transición. Jesús sabía que en el momento en que los discípulos vieran que las autoridades romanas aprehenderían a Jesús, los discípulos se desanimarían y saldrían huyendo. Pero Jesús sabía que después, cuando Él resucitara, tendría la labor de volver a reunirlos y empoderarlos con el soplo del Espíritu Santo. Amén. Para llevarlos a esa transición. Este tiempo, el que usted ve allí a partir de Juan capítulo 13, porque por eso Juan es muy particular, porque él le dedica bastante tiempo a las últimas horas, a los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Y a partir de Juan capítulo 13 nos damos cuenta que allí ya prácticamente este es un tiempo en el que Judas, el traidor, ya no está con ellos. Tampoco los fariseos tenían acceso a las charlas tan íntimas que el Señor va a empezar a decirles a sus discípulos. Es en ese escenario donde el Señor le dice a sus discípulos: ya no está ahí Judas, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es una charla bastante íntima. Y aquí Jesús empieza a enfatizar, obviamente, la necesidad de Él tener que irse, pero que no los va a dejar solos, no los va a dejar huérfanos, sino que enviará del Padre el otro Consolador, el Espíritu Santo, que será vital en la vida de sus discípulos para poder transicionar. Gloria a Dios que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. Y eso debería llenarnos de la suficiente confianza, la suficiente capacidad y la suficiente fortaleza para saber que no importa lo que tengamos que enfrentar para transicionar, contamos con el Espíritu Santo de Dios. Jesús sabía que la única manera para que sus discípulos transicionaran con éxito requerían del Espíritu Santo. Y yo les pregunto, iglesia, ¿Jesucristo cumplió la promesa de enviarles el Espíritu Santo? Claro que sí. Lea Hechos capítulo 2 y allí se va a dar cuenta el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ahora bien, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de tener temor de hablar sobre el tema de las transiciones, como que no nos gusta. Y máxime si vemos que hay cosas por cambiar en nuestra relación matrimonial o en nuestra situación con los hijos, especialmente los varones, como que no nos gusta sentarnos con el cónyuge para poder hablar de la necesidad de transicionar. Y por eso es que muchos hogares, lamentablemente, enfrentan crisis terribles donde no se les ve solución por ningún lado, porque hubo tiempo para hablar de esa transición necesaria, pero nunca se apartó ese tiempo. Pero nunca nos dedicamos para sentarnos con responsabilidad, con madurez, a hablar de cosas que eran necesarias tratar. Y quiero que por favor, mientras me oyes en esta mañana, aplique esto a la realidad de su vida y en casa, en su relación conyugal, en su relación familiar. Porque si hay algo de lo que nosotros debemos estar siempre alertas como vigías, es en qué momento Dios nos está abocando a cambios. Los cambios son necesarios. Y los cambios son tan importantes captarlos, porque producen buenos resultados cuando se llevan a cabo en el momento correcto. Cambios correctos en el momento incorrecto producen resultados incorrectos. Por eso es tan importante estar atento a todo este proceso. Tarde o temprano, nos guste o no nos guste, amada iglesia, tendremos que enfrentar transiciones. Muchas personas, y en especial mis amados hermanos, tengo que hablar por ejemplo de mi gremio, el gremio de líderes espirituales, de pastores, de consiervos. Lamentablemente no nos estamos preparando debidamente para enfrentar
esta fase de transición. No nos preparamos, nos cerramos, porque nos acostumbramos y nos volvimos profesionales en el ejercicio de nuestro ministerio, y siempre lo he hecho de esta manera y siempre lo haré de esta manera. Y aunque el Espíritu Santo nos está llevando a cambios, a transicionar, nos cerramos. Tampoco vemos que existan muchos intentos de pronto de generar espacios de entrenamiento, espacios de capacitación, para que las personas puedan empezar a recibir las herramientas apropiadas para prepararse para una transición, prepararse para un cambio. Vuelvo y repito lo que dije al comienzo: nos están entrenando solamente para subir la cima, pero la vida no es solamente una ruta ascendente, la vida también es una ruta descendente. La vida es como una campana de Gauss. Hay que prepararnos y entrenarnos y transicionar hacia la subida, pero en algún momento también tenemos que prepararnos y entrenarnos para transicionar hacia la bajada. Eso es normal en la vida. Yo recuerdo, hermanos, tan pronto, hasta mis 40 años cumplidos, y yo casi todos los años me mandaba a revisar mis ojitos. He sido muy juicioso con eso. Y siempre salía contento y feliz porque los médicos me felicitaban. Lo felicito. Visión 2020. Oye, hermanos, pero cuando llegó el año 40 de mi existencia y me dice el oftalmólogo: ya es tiempo de que empiece a utilizar gafas. Y eso fue duro para mí. Y tuve un tiempo donde me resistí, porque yo veía bien, especialmente de cerca, ¿sí? Yo veo muy bien de cerca, pero empecé a notar que de lejos, y los que se han dado cuenta aquí, sobre todo cuando pido plata, hermanos, casi no veo los nombres, los hermanos. Solamente cuando pido plata, hermanos. Pero mis hermanos, empecé a notar un cambio al que me estaba como resistiendo, y como que me decía a mí mismo: no, pero yo tengo visión 2020, yo veo bien. Y sí, puede ser que de pronto, porque yo leo bastante, entonces veía bien y todo, pero cuando ya miraba de lejos empezaba. Y entonces tuvo que utilizar Dios otro método para seguir caminando hacia la transición de usar gafas. ¿Y cuál fue entonces el siguiente método? Renovar la licencia de conducción. Y en la renovación quedó escrito: observaciones, manejar con lentes. Y ahí sí ya me tocó entonces, por lo menos para manejar. Pero seguí ahí como resistiéndome. Y desde el mes de noviembre empecé, hermanos, a tener unos dolorcitos de cabeza feos. Feos. Nunca me había dolido la cabeza, ni menos en esta parte aquí superior. Y me estaba preocupando. Y nada. Me mandé a tomar los exámenes y todo. Salí muy bien, gracias al Señor. Y de pronto caímos en cuenta. De pronto es el tema de las gafas. Me fui, me mandé a revisar, efectivamente. Y me dice la doctora: ya debería desde hace un año anterior estar usando permanentemente las gafas. Le toca a partir de este momento utilizar las gafas permanentemente, porque usted lee bastante, usted usa bastante su visión, si no quiere que se le deteriore más rápidamente la visión. Entonces ya la capté, listo, sí, ya. Transición. Aplique eso, por favor, a diferentes áreas o aspectos de su vida. ¿Cierto que somos renuentes a los cambios? No nos gustan porque nos acostumbramos a algo y pensamos que eso va a ser así toda la vida. El tema alimentario, mis hermanos, después de los 40, el metabolismo cambia, se vuelve más lento. Y yo no puedo pretender seguir echándole la cantidad de comida y de la clase de comida a la que estoy acostumbrado. Tengo que tomar decisiones, transicionar. En la vida es normal transicionar. Y debemos abrigar las transiciones, debemos aceptarlas,
con una buena actitud, no como algo negativo, no como algo que me llene de pesimismo o de pronto me llene de tristeza, no. Por el contrario, entender que esto forma parte de la vida y que si la asumo con una buena actitud, en ese nuevo escenario al que estoy siendo abocado, voy a poder tener nuevas y maravillosas experiencias. Oye, sí que ha sido bonito tener ahora gafas permanentes. Mire cómo los veo de bien a ustedes. Ahora sí veo hasta quién se está quedando dormido. Antes no, hermanos. O sea, hay cosas positivas cuando transicionamos. De pronto el proceso es retante, es desafiante, pero nos esperan cosas nuevas, cosas favorables. Por eso, importante, mis amados hermanos, que nosotros nos preparémonos para transicionar. ¿Cuántos años tienes? No toda la vida vas a tener la misma vitalidad, no toda la vida vas a tener las mismas fuerzas, la misma capacidad de visión, no toda la vida vas a tener de pronto la misma experiencia de que te alardeen o de que de pronto te reconozcan por tus habilidades allá en el trabajo. En algún momento otra persona de pronto te va ¿a qué? A reemplazar. Yo esto lo veo muy a menudo en el ámbito pastoral. Pastores que se resienten porque ya la iglesia de pronto está buscando cómo cambian al pastor, porque es que el pastor ya es muy abuelito y ya no predica como antes, ya casi ni ve la Biblia, y ya empieza entonces a afectar al ministerio. Pero como no se le preparó, no se le entrenó para transicionar, entonces asume una actitud ¿de qué? De amargura. Es que ya no me quieren, es que me desprecian, es que mire ya todo el esfuerzo que hice y ahora mire ya no sirvo para nada. Eso se llama victimización. Pero lo que le está pasando es algo normal en la vida. Amén. Es algo normal en la vida. Y eso aplíquelo también si usted está trabajando en una empresa, si usted es el dueño de un negocio, lo que sea. No toda la vida va a estar experimentando lo que está experimentando. No es fácil, pero tenemos que entrenarnos. Nosotros desde el año 2011, y lo digo porque aquí hay varias personas nuevas, junto con mi esposa, guiados precisamente por esta perspectiva de prepararnos para un cambio de función ministerial, proyectamos algo que se conoce como el Proyecto Emanuel. Un proyecto que fue organizado o previsto hacia 15 años. Cuando nos sentamos con mi esposa dijimos, organicemos un plan de trabajo ministerial y también familiar a 15 años, porque de aquí a 15 años, si Dios lo permite, estaremos llegando a los 50 años. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después de los 50 años? Y estamos encaminándonos, mis hermanos, en esa transición. No voy a decir que tan pronto cumpla los 50 años, ya inmediatamente el pastor cambia de función. Qué bueno que uno vaya preparándose, ¿sí? Porque uno entiende que Dios no se mueve por cronos, Dios se mueve por ciclos, ¿sí? Y los ciclos no están sujetos a fechas en el calendario, sino a procesos de madurez, ¿sí? Dios lo activa aún en otro proceso en la medida que Él ve que uno ha madurado y ha cerrado ese ciclo con madurez. Mientras uno no madura en un ciclo, ¿sí se da cuenta? Porque hay gente que lleva muchos años, hay gente que usted dice, oye, pero esta persona tantos años que tiene y todavía parece un adolescente en la parte emocional. Porque no ha cerrado ese ciclo, es decir, no ha madurado en ese ciclo y por tanto no lo ha podido cerrar. Y sigue, aunque la vida lo aboca a otras etapas obligatoriamente, entra a otras etapas con la misma inmadurez en la que no ha superado. Entonces, importante cerrar ciclos. Y cuando digo cerrar ciclos es madurar. La madurez es importantísima. Madurez. Cuando maduro en una etapa, estoy entrando ya a la siguiente con las herramientas necesarias para hacerle frente a lo nuevo que se viene. Porque Dios no es inconsecuente. Él no nos lanza a escenarios novedosos sin las herramientas.
El problema es que nosotros no nos queremos dejar entrenar por el Señor. Tenemos que madurar. Diga a la persona que está a su lado, debemos madurar. Entonces la vida entera se caracteriza por tener diferentes etapas. Hace unos años tuve el privilegio de estudiar con un teólogo muy profundo en las Escrituras. Y recibí un entrenamiento sobre el ciclo vital de la familia. Impresionante. Ese fue uno de los seminarios que marcó mi vida. Gracias a Dios que lo recibí de soltero. Ciclo vital de la familia. En algún momento quiero compartirlo con la iglesia. Para trabajar las etapas a las que nos guste o no nos guste, seremos abocados en la vida. Desde el momento en que empieza una persona a fijar sus ojos sobre otra, hablo de un hombre y una mujer, para formar un hogar, hasta en el momento cuando ya los hijos dicen chao papá, chao mamá, y se vuelven a ver los dos viejos. ¿Y ahora qué hacemos? Y la viejita le dice, ¿y qué de qué? Y aquí tenemos una de dos: o usted también busque su camino y yo el mío, o miremos aquí a ver cómo nos reconstruimos. Si fue que no se preparó para esa etapa. Sí. Etapas vitales en el ciclo familiar. Entonces, constantemente una persona está enfrentando cambios, está enfrentando transiciones. Mire estos ejemplos para que usted me entienda este principio. El bebé en el vientre de la madre debe de alguna manera, en un momento señalado por Dios, salir de ese lugar tan calientico, en el que todo el tiempo ha estado durante 9 meses flotando, ¿sí? En el agua, ¿cierto? Y tiene que en algún momento específico arreglárselas para salir de ese ambiente tan seguro para él y entrar en un ambiente totalmente desconocido para él. Ahí ya nomás con eso entendemos que los seres humanos nacimos para las transiciones. Amén. Ahora viene el caso con el tiempo de ese niño. Tiene que también arreglárselas, ya no para llegar a este mundo porque ya llegó, sino que ahora tiene que empezar a arreglárselas también en qué momento tiene que empezar él mismo a buscar cómo comer, ¿sí? En los primeros meses, primeros añitos, se le da la comidita, se le lleva la boquita, pero en algún momento hay que enseñarlo a que él mismo ¿qué? Empiece a autoalimentarse. Otra más, el adolescente que tiene que empezar a recorrer ese proceso, esa transición para la adultez. Importante. El adolescente que debe enfrentar el cambio hacia la adultez. El soltero que debe prepararse para una vida compartida, que ese es otro cambio, otra transición. Hay esposos que todavía están viviendo como solteros, hay esposas que viven como solteras, y eso hace supremamente daño a la relación. Si me caso es porque estoy transicionando de una vida de soltería a una vida compartida, una vida donde ya mis sueños, mis intereses tienen que ser sometidos bajo los intereses de la relación. Amén. Diga conmigo, Dios está hablando. La pareja que está disfrutando con sus hijos, la pareja que disfruta a sus pequeños, debe alistarse, no dejar para última hora, alistarse para la fase cuando los hijos dejen el hogar. Yo veo un arraigo terrible aquí en Santander, en la cultura santanderiana, donde los padres alientan a los hijos: no, mi chino, eso no importa, mire, aquí construimos, aquí pueden seguir viviendo. El anhelo de tenerlos ahí cerca, y no solamente para tenerlos cerca, sino para poder seguir ¿qué? Dominando. Eso no es sano. No es sano. Hay culturas en este mundo donde sí es muy necesario vivir así, porque la cultura lo amerita, y sin embargo hay límites bien establecidos. Pero en nuestra cultura occidental, hermanos, eso no es sano. No es sano.
refúteme quien lo quiera refutar, pero en nuestra cultura occidental eso no es sano, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho tanto daño a muchos hogares, ¿sí? Porque no se está cumpliendo el principio de separación. Por tanto, dejará el hombre a su padre, de su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán. ¿Sigue hablando el Señor? Entonces, hermanos, vemos que la vida está colmada de momentos de cambios, momentos de transiciones. Los cambios deben ser bienvenidos en nuestra cotidianidad. En la vida, nosotros vamos a tener que enfrentar diferentes fases, diferentes etapas, diferentes escenarios. Hay ciclos de vida, como le dije. Y estos cambios pueden ser, en cierto momento, cambios que producen gozo. Pero en ciertos momentos pueden ser cambios que producen tristeza, que producen un vacío. Algunos cambios se convierten en una gran aventura. Otros cambios se convierten en una pérdida, por ejemplo, hasta de una meta o de un propósito. Por eso, mis hermanos, es tan importante que nosotros le pidamos al Señor sabiduría para prepararnos para las transiciones, para los tiempos de transición. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo en su segunda carta, léanse por favor la carta a Timoteo esta semana. Usted, mi pastor, toda la carta, mire, usted la puede leer prácticamente en 20 minutos, ¿sí? Si usted lee rapidito, en 20 minutos usted lee toda la segunda carta a Timoteo. Esta semana me la leí. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está aquí a punto de enfrentar una transición. La segunda carta a Timoteo es conocida como el testamento espiritual del apóstol. Es la última carta que él escribe. Y entonces él se siente en la urgencia de poder escribirle a este muchacho, a este joven discípulo, que se prepare para la transición a la que él también va a ser abocado. Usted puede imaginarse, por ejemplo, cómo se sentiría Timoteo una vez se enterara de que Pablo murió. No era para menos que se sintiera triste, desolado, nervioso, temeroso por la responsabilidad que ahora venía sobre sus hombros. Y por eso él le dice, mira, esfuérzate en cumplir el llamado, el ministerio que te ha sido encomendado. Sé un soldado esforzado. No te desanimes. Pero le entrega también algunos datos interesantes. No se enrede por ahí en fábulas, en genealogías. No se ponga a enredarse en conversaciones que para nada aprovechan. Más bien siga lo que realmente es importante. Sé ejemplo de conducta, fe, espíritu, amor y pureza. En eso sí, sea ejemplo. Pero también le dice, es importante que lo que usted ha oído de mí, también usted se lo traspase a otros, porque esto debe continuar. Mi ejemplo que ha sido puesto en ti, ahora tiene que ser traspasado también a otros, para que esto continúe. De ahí, hermano, la importancia de que nosotros, ahora traduzca esto, por ejemplo, a usted como padre, como madre, prepare a sus hijos para la transición. Amén. Hay que preparar a los hijos para la transición. Samuel ya comienza, si Dios lo permite, el año entrante, 7º grado, y es el año adecuado para empezar a guiarlo y direccionarlo para que vaya teniendo una claridad de opciones que se ve haciendo en la vida. Y no es para presionarlo, no, sino para que él empiece a ver opciones, tenga diferentes opciones, que ya empiece a tener esa claridad. Sin embargo, ya lo hemos hecho con mi esposa, diciéndole, hablándole, y hemos entendido que él todavía como que eso no lo entiende, como que, ay, pero ¿para qué, papi? Sí, pero ya empieza poco a poco. Hay que preparar a nuestros discípulos, a nuestros miembros de la familia, a nuestros familiares. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos que prepararnos para las transiciones que vienen. Digan amén. Tenemos que prepararnos para las transiciones, porque es tan importante entender
que todo lo que nosotros hacemos no dura para siempre. Por eso para que perdure, tiene que ser puesto en manos de otros y no en manos de cualquiera. Por eso hay una importancia enorme en la sucesión. ¿Cuántos han visto las carreras de postas? ¿Sí? Esas carreras de postas donde uno se da cuenta que tuvieron que haber entrenado los atletas, sobre todo dos cosas muy importantes. Tuvieron que haber entrenado muy bien en la manera y en el momento de pasar la posta, porque ahí es donde puede haber éxito o fracaso, ¿sí? Porque si no se entrenan bien, en el momento en que están ya corriendo y uno suelta la posta y el otro no alcanzó a tomarla, se caen y ahí perdieron. Y en las carreras no solo los segundos sino los milisegundos cuentan, ¿sí? Entonces lo mismo, nosotros tenemos que estar muy atentos en estar entrenando a los nuestros en la manera y en el momento de pasar la posta a nuestros sucesores. Tenemos que ver a nuestros hijos como sucesores del legado espiritual, de lo que Dios ha puesto en nosotros, de lo que Dios ha encargado en nosotros. Tenemos la responsabilidad de entregar esa posta, porque recuerde que Dios trabaja generacionalmente. Yo quiero que usted compare en esta semana el liderazgo que tuvo Moisés al liderazgo que tuvo Josué. El liderazgo que tuvo Moisés fue un liderazgo porque lo aprendió a través del consejo jetroriano de Jetro, su suegro. Fue un liderazgo que se enfocó en preparar un sucesor. En cambio, el liderazgo que tuvo Josué fue un liderazgo que se enfocó en él mismo y en los suyos y nada más. A mí siempre me ha parecido muy irresponsable lo que dijo Josué allá en su discurso de despedida en Josué 24, donde entonces como que estaba enojado el hombre y dice: bueno, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que están al otro lado del río o a los de este lado. O sea, los puso a escoger entre dos clases de dioses falsos. Ah, no, pero él se sacó en limpio: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya, lo importante es mi hogar, mi familia. Y se le olvidaba a Josué que él no solamente era padre de una familia, sino que era el líder de una nación, y que tenía la responsabilidad de transicionar su liderazgo, de transicionar su cargo, para que lo que él recibió de Dios y lo que enseñó a su pueblo no muriese con él. Y este es un caso muy triste, porque Josué muere, y después de que Josué muere y todos los sacerdotes que lo conocieron murieron, se levantó una generación que no conocía ni siquiera quién era el nombre del Señor. Y ese fue el caldo de cultivo para comenzar una etapa de las más funestas que ha tenido la nación de Israel, la época de los jueces. Alrededor de 300 a 400 años, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Ese es el problema cuando nosotros no le prestamos atención al legado. Pensamos solo en nosotros. Lo importante es que yo esté aquí bien. Esto me recuerda a lo de que una vez les prediqué sobre Ezequías. Dios le profetiza a través de Isaías las cosas horribles que venían para Judá por la desobediencia, por la idolatría. Sin embargo, el profeta, guiado por el Señor, le dice: pero usted no va a ver eso. Eso va a ocurrir después de que usted vaya a descansar. Dice: ay, esta palabra es buena. O sea, como quien dice: bueno, por lo menos a mí no me va a afectar. ¿Sabe que a veces sufrimos de ese síndrome, el de Ezequías? Donde estamos solamente pensando es en nosotros. Así no debemos vivir los cristianos. Los cristianos debemos vivir con mentalidad generacional. ¿Estamos entrenando a nuestros hijos? Porque cuando nosotros transicionemos, obligatoriamente ellos también van a transicionar. Eso es una ley irrefutable. El día que tú y yo no estemos aquí, eso se traduce obligatoriamente en una transición para su hijo, para su hija. ¿Los estamos preparando para eso?
Ay, no es que yo amo tanto a mis hijos, pero es un amor donde no entrena, un amor donde no entrega herramientas, donde no prepara, donde no le ayuda a prever, a ver las cosas anticipadamente. Yo no sé si fue en el caso mío, no hablo de mis hermanos, en el caso mío, mi experiencia, mi papá fue muy reiterativo conmigo. Elías, a los 18 recuerde. ¿Se sabe cuál es la ley de la vida? Al principio me dolía y todo, pero cuando ya entendí la historia de mi papá a los 2 años se le murió la mamita. El número 13 de 12 hermanos. Perdón, el número 13 de 13 hermanos. El último, el más pequeño. El papá lo lleva cargado en los hombros una mañana a una finca, y entonces cuando llega ahí al portón de la finca, llegan 2 personas, se encuentran con el papá lo baja de los hombros, un peladito de 2 años, le dice: mi chinito, en la tarde vengo a recogerte. Y esa tarde duró más de 20 años. No tuvo infancia, pero el Señor lo preservó. De una u otra manera lo preservó y lo acompañó en ese proceso de transición obligatoria. Y que sabe, por eso él creció con esa mentalidad. ¿Sí? Hay que salir para ir a enfrentar la vida, porque a él le tocó enfrentar la vida solo. A los 20 y tantos de años, después de él haber ahorrado una cantidad de platica que pudo hacer por ahí, de cosas que le daban, por las cosas que hacía en la misma finca, él guardaba su platica, la guardaba en hoja de plátano seca, debajo de la tierra. Y cuando ya tuvo cierto dinerito, se organizó y cuadró un viaje para irse a Venezuela. Y se fue. Se fueron 4, él y 3 personas más. Las otras 3 personas, al poco tiempo prácticamente cada una murió. Él fue el único que quedó. Todas esas historias me las contó mi padre. Y empecé a entender y a comprender, porque él me decía: hijo, la vida hay que buscarla, hay que ponerle el pecho, transicionar. No te acostumbres a siempre lo mismo, no, hay que transicionar. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos. Sí, para decirles te amo, para decirles cosas bonitas, abrazarlos, besarlos, regalarles cosas, sí, pero también, sobre todo, para entrenarlos, hablarles de la vida. Yo me considero de todos mis hermanos el más privilegiado en mi relación con papá, porque fui el que más tiempo pasé con él, haciéndole los arreglos a la casa. Y en esos tiempos, hermanos, mi papá me contó muchas historias de la vida de él, me enseñó muchos principios y sentí que él me estaba entrenando. Y tuve el privilegio de que él mismo fue el que me acompañó a coger el bus que me llevaría a Barranca Bermeja desde San Gil ese día, y me despidió y me dio la bendición. Tuve el privilegio de que la noche anterior me recitara la oración que él desde soltero le hacía a Dios sin conocer a Dios, pidiéndole una esposa, y quedé anonadado de ver cómo esa oración describía de manera perfecta a esa mujer llamada Ernestina. Cosas como esas, mis hermanos, son las que nuestros hijos necesitan. Pasemos tiempo con nuestros hijos, pero para entrenarlos, porque el tiempo es corto. Siempre lo hemos dicho, los hijos llegan después, pero se van primero. Y por eso hay que cuidar también la relación de pareja, para que cuando ellos tengan que transicionar, tengan que irse de casa, porque es natural, no es bueno que el hombre quede solo. ¿Me entiende? Es importante. Pero son cosas que a veces, hermanos, no las valoramos, porque hemos permitido al destructor de las relaciones que destruya lo más valioso que Dios le ha dejado al ser humano: la capacidad de relacionarse. ¿Se ha pensado en eso?
Mire, el meollo de todo esto que llamamos, y con esto termino, el meollo de todo esto que llamamos relaciones, o perdón, que llamamos evangelio, son relaciones. Todo este plan que nosotros conocemos como salvación apunta a una sola cosa en el corazón de Dios. Dios no soportó vivir sin nosotros por la eternidad. Y por eso nos amó desde la eternidad. Y buscó el único método, llamémoslo así, la única manera que había. Y la activó con tal de volver a restaurar nuestra relación con Él. Porque para Él las relaciones son supremamente importantes. Entonces ya entiende usted cuál es la naturaleza del otro, de Satanás. Y cada vez que usted vea que se quiere dañar una relación importante en su vida, con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con un líder espiritual, con un compañero de trabajo, con un jefe, siempre que usted vea que se quiera dañar una relación, entienda que ahí está el ñangas, ahí está Satanás. Porque él es el que quiere destruir las relaciones. Porque al fin y al cabo él ya sabe que va a vivir por los siglos de los siglos sin relación. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, él ya recibió la sentencia, él ya sabe que su lugar es el lago de fuego que arde con azufre. Entonces él quiere llevarse una cantidad de gente para que también experimente lo mismo que él va a experimentar por los siglos de los siglos: ausencia de relaciones. Ese es el infierno. Pero qué triste que a veces nosotros los cristianos queremos convertir esta vida maravillosa que Dios nos da ahora en Él, convertirla en un infierno. Cada vez que usted daña su relación por una tontería con alguien importante en su vida, usted está haciendo de su vida un infierno. Desde aquí. Porque eso es el infierno, un lugar donde hay ausencia de relaciones. Porque la fuente de toda relación no estará allí, en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar diciéndole, mis amados hermanos, que debemos prepararnos para los tiempos de transición que vienen. Vienen tiempos de transición. Tiempos de transición para la iglesia. Quiero que recuerden este día, porque en unos cortos meses voy a evocar esta prédica, ¿sí?, frente a algo importante que vamos a vivir aquí en Diseños de Vida. Las transiciones, cuando tenemos mente transicional, comprendemos y entendemos, Señor, que estamos de paso por este mundo, que somos extranjeros, advenedizos, que estamos, Señor, de paso por aquí, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, que le pertenecemos al reino de Dios. Por eso, mientras llega nuestro destino eterno, allí, nuestra morada eterna, ayúdanos a entender, Señor, que esta temporalidad es transitoria y por tanto está colmada de eventos transitorios. Que no nos apeguemos ni nos aferremos a nada, sino que entendamos, Señor, que la vida consta precisamente de aprender a adaptarnos a los diferentes cambios, como van llegando, como van presentándose. Si te tenemos a ti, Señor, si nos aferramos a ti, podemos hacerle frente a cualquier cambio, podemos hacerle frente a cualquier transición. El problema es que nos aferramos a las personas, nos aferramos a eventos, nos aferramos a cosas, nos aferramos a promesas de hombres, y por eso, Señor, terminamos heridos. Hoy tu palabra, Señor, nos habla de manera clara. Necesitamos seguir las pisadas de nuestro amado Cristo. Él sabía que estaba llegando su hora de irse de esta tierra. Señor, ayúdanos a tener esto claro. Sabemos, Señor, que un día nos tendremos que ir de aquí. Ayúdanos a vivir cada día como si fuera el último, para que cuando se presente o se aboque un cambio, ya tengamos la mentalidad preparada de que esto forma parte de la vida y que lo que importa no es lo que tenga que enfrentar, lo que importa es que sé con quién voy a enfrentar este cambio. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor.
Y pido para que tu palabra hoy, Señor, fluya en nuestros corazones.